¿Cómo están? Iniciemos la clase de hoy. Continuemos con la clase de esta semana. Hasta la semana pasada, hasta la anterior clase, habíamos visto lo que son toda la parte principal de cómo se distribuye la taxonomía humana. Hoy empezamos con el estudio de los reinos. Por tanto, empecemos estudiando los reinos. Por tanto, dato curioso. Hasta más o menos los mediados de los 90 habían 5 reinos. Fue a casi finales de los 90 que se dividió un reino y en total se volvieron en 6 reinos. Hay formas de estudiar a los reinos, tomar en cuenta. Hay dos formas, puedes estudiarlos por la evolución o por según cómo fueron introducidos. En este caso, vamos a empezar estudiándolos según cómo fueron introducidos. ¿Estamos bien? Por tanto, comencemos. Tomar en cuenta. El primer y el segundo reino, el primer y el segundo reino, el primer y el segundo reino fueron introducidos por el señor Aristóteles. ¿Ok? Donde el primer reino se lo conoce con el reino animal o animalia. Y el segundo reino es el reino plantae o reino vegetal. Tenemos esos dos reinos, ¿ok? Por tanto, tenemos el reino animalia o reino animal, que sería lo mismo, y el reino vegetal o plantae, cualquiera de los dos. Por tanto, ¿qué tipo de organismos se agrupó en cada uno de estos reinos? ¿Qué hizo Aristóteles? Primeramente, en cada uno de estos reinos lo que se vio es que ambos estaban formados por un tipo de organismos, los cuales estaban formados por células eucariotas. Células de tipo eucariotas. En ambos casos estaban formados por células eucariotas. Por tanto, son organismos eucariotos, perdón. ¿Ok? Y cuando hablamos de algo eucarioto, recuerden bien, si yo hablo de algo eucarioto, los organismos eucariotos pueden ser unicelulares, o pueden ser multicelulares, o pueden ser pluricelulares. Cualquiera de los tres. En cambio, cuando voy a hablar de un organismo procarioto o procariota, siempre van a ser organismos unicelulares. Siempre. Por lo tanto, tomar en cuenta. Por lo tanto, ¿cómo estamos viendo? Que en este caso, los organismos son organismos eucariotas. Por tanto, al ser organismos eucariotas, tenemos que ver si son organismos eucariotas unicelulares, multicelulares o pluricelulares. En este caso, son organismos pluricelulares. Pluricelulares. Lo mismo los vegetales, son organismos pluricelulares. Hasta ahorita son muy parecidos. Aquí es donde empieza la diferencia, según su función. En el caso de los animales, ¿ok? Del reino animal, ellos hacen una función llamada respiración. Respiración. Recuerden, cuando yo hablo del proceso de respiración, ¿ok? Cuando hablamos del proceso de respiración, ¿a qué me refiero con respiración? Respirar se refiere a que ingresa oxígeno y a cambio sacamos dióxido de carbono. En cambio, cuando hablo del proceso de fotosíntesis se refiere a un proceso donde ingresa dióxido de carbono y al revés sale oxígeno. Obviamente con procesos más complejos, pero en resumen y en una parte simple podríamos decir que respirar es entrada de oxígeno, salida de dióxido de carbono. En cambio, fotosíntesis, la entrada de dióxido de carbono y salida de oxígeno. Las plantas son encargadas de hacer fotosíntesis. Miren, aquí ya tenemos una primera diferencia. ¿Ok? Y la segunda diferencia que veríamos acá. La segunda diferencia sería que los animales son organismos heterótrofos. En cambio, las plantas son organismos autótrofos. A ver, vamos con esto. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con cada una de esas cosas? Fácil.
Miren, cuando ustedes hablen del término trofos, se refiere a la nutrición o a los alimentos. ¿Estamos bien? Ahora tenemos dos tipos de trofos. Tenemos lo que es hetero y tenemos lo que son los autótrofos. Cuando tú hablas de un organismo heterótrofo, es que este organismo no puede conseguir sus nutrientes, o sea, su alimento, sus nutrientes o su alimento, no puede conseguirlo o no puede producirlo por sí mismo. Entonces tiene que conseguirlo de otros lados. Por ejemplo, tenemos un organismo, nosotros no podemos producir nuestra propia glucosa, por tanto, o nuestros propios nutrientes. ¿De dónde conseguimos? Nosotros lo conseguimos ¿de dónde? De comidas extras. ¿Cómo qué? No sé, puede ser de tu pollito, puede ser de tu pollito, puede ser de tu pizza, o puede ser de todas las comidas que tú vas ingiriendo. Lo que vas ingiriendo son nutrientes, porque tú no puedes producir tus nutrientes, tienes que conseguirlos de otros lados, de otras fuentes, porque tu cuerpo no los puede producir. A eso se le conoce como heterótrofo, que tiene que conseguir sus alimentos de otras fuentes porque él no puede producirlo. En cambio, autótrofo puede producirlo, y en ese caso, lo que son las plantas, tranquilamente ellos pueden producir sus propios alimentos, su propia glucosa. ¿Estamos bien? Por tanto, los animales sí pueden producir, pero no pueden producir sus propios alimentos, por tanto tienen que conseguirlo de otros lados. Por eso son heterótrofos. ¿Estamos bien? Ah, miren, heterótrofos, ¿estamos bien? Por tanto, tomando en cuenta eso, hay que ver muy bien. Por tanto, ellos son heterótrofos. En cambio, los vegetales son autótrofos. Perfecto, porque ellos pueden producir sus propios alimentos. Por tanto, estas son las diferencias que vamos a ver entre estos dos reinos. Tomar en cuenta que casi todo es similar, solamente que uno es un organismo que hace respiración heterótrofo y otro es un organismo que hace fotosíntesis autótrofo. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Posteriormente, ¿qué pasó? Se encontró un tipo de organismos que no pertenecían a ninguno de los dos, no se los podía meter. ¿Quién fue el señor encargado de encontrar otro organismo o descubrió otro organismo? Fue el señor Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, donde este creó el tercer reino. El tercer reino es el reino protista. Él creó el tercer reino, el reino protista. Donde el reino protista, otra vez, empecemos sus características, también es un organismo eucarioto. Eucariota. Ah, ¿qué más? Al ser un reino eucariota, dijimos que podían ser unicelulares, multicelulares o pluricelulares. En este caso, este es el único reino que está formado por organismos, ya sean unicelulares, o sea que está formado por una célula, o multicelulares simples, que está formado solamente por cientos a miles de células. Multicelular simple. ¿Estamos entendiendo? Por tanto, tomar en cuenta muy bien. El reino protista es el único reino que está formado por organismos eucariotos, unicelulares o multicelulares simple. Esto es muy importante, cuidado, este suele ser clásica pregunta, ¿ok? Este suele ser clásica pregunta, clásica pregunta, ¿estamos entendiendo? Por lo tanto, les pido por favor que tomen muy en cuenta todo esto, ¿ok? Es clásica pregunta de examen, ¿ok? Es muy clásica pregunta de examen. ¿Estamos bien? Por tanto, ¿qué más aquí nos podrían poner? Desde aquí empieza algo especial. Empiezan a entrar lo que son ejemplos. Por tanto, tenemos que empezar a mencionar ejemplos del reino protista. Por tanto, el reino protista. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar dentro del reino protista? Dentro del reino protista, o quiénes son eucariotos unicelulares o multicelulares simples, vamos a encontrar, uno, a los más clásicos, los protozoos o protozoarios. Dos, a las algas. No me pongan algas con apellido, solamente algas, algas a secas, solo algas. 3, a los mohos acuáticos. Y a los mohos, igual, pero viscosos. Y a los mohos viscosos también se les conoce con el nombre de omicetos. Perfecto. Por tanto, tomando en cuenta, estos ejemplos suelen entrar, son
más propensos a entrar los ejemplos que la parte del concepto. Por tanto, tomar en cuenta muy bien estos ejemplos que se está mencionando. ¿Estamos bien? Protozoos, algas, mos acuáticos y mos viscosos u omicetos. ¿Estamos entendiendo? Perfecto, súper sencillo hasta esa parte. Posteriormente, y lo ponemos con otro color, al siguiente reino. Vino un señor que es Copland, pero en tu libro no está Copland, ¿ok? Entonces no nos hacemos mucho lío. El señor Copland encontró un tipo de organismos que eran muy diferentes, y así creó lo que es, el cuarto reino en su momento. Así creó el cuarto reino en su momento. Donde este cuarto reino es conocido con el nombre de Reino Monera. El famoso Reino Monera. Que vamos a ver que después esta es la que se descompone y dio origen a otros dos reinos. Pero vamos con el Reino Monera. Recuerden, Monera viene de mono, o sea, uno. ¿Por qué lo llamaron Reino Monera? Porque este no estaba formado ya por organismos eucariotas, estaba formado por organismos procariotas. ¡Oh! Ahí está algo, procariota. Y recuerden que los procariotas, ya no hay mucho show con eso, son unicelulares. ¿Estamos bien? Los organismos procariotas son unicelulares, siempre. ¿Ok? Y aquí es donde les pueden entrar full ejemplos, y esto es algo que tienen que tomar muy, muy en cuenta. Aquí sí les pueden entrar muchos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos dentro del Reino Monera? De entrada, siempre que escuches la palabra bacteria, sin pensar, escuchas la palabra bacteria y a tu mente se viene procariotas. Por tanto, siempre que escuches una procariota, de entrada tu mente se viene bacteria. ¿Qué tipo de bacterias? Las cianobacterias, por ejemplo. Y cuando tú hablas de la palabra cian, la palabra cian significa azul. Cianobacterias son bacterias azuladas. ¿Qué más? Todo lo azulado está aquí. Algas verde azuladas. En su momento también estaban las famosas arqueobacterias. En su momento. Cuando solamente eran 5 reinos y solamente del Monera como tal, ahí dentro estaban las arqueobacterias. Recuerden que la palabra arqueo significa antiguo. Arqueobacterias, bacterias antiguas. Nada más. Tomar igual muy en cuenta estos ejemplos, sobre todo los que voy a subrayar. Bacterias, cianobacterias, algas verde azuladas. Esos. Las arqueobacterias van a ver que va a tener una connotación especial. Continuamos. El siguiente es un poco súper mimado con la parte de medicina, que fue el señor R. H. Whittaker. Fue el señor Whittaker el cual introdujo el quinto reino o descubrió el quinto reino. El reino fungi, también conocido como reino micota. Cuando tú hablas de la palabra fungi significa hongo. Cuando tú hablas de la palabra micos es hongo. Por tanto, ¿quiénes se encuentran dentro de este reino? Vamos a verlo ahorita. Ya están suponiendo, ¿verdad? Que está súper sencillito. Pero cuando hablamos de este reino, otra vez estamos en presencia, por eso lo puse de ese color, en la presencia de un reino eucariota. ¿Estamos bien? Donde este reino eucariota es un reino eucariota y va a ser igual pluricelular, muy parecido al primero y al segundo reino. Por eso, ¿ok? Y lo que más me interesa de este reino es que una propiedad que tiene. ¿Cuál es su propiedad? Descompone. ¿Qué descompone? La materia orgánica. Eso es algo que ningún reino hace. Y eso es algo propio de este reino. Cuidado con eso. ¿Quién se encarga de la descomposición de la materia orgánica? El reino fungio-micota. Por eso cuando tú estás en presencia de hongos o en algún lugar hay hongos, siempre hay malos olores. Y generalmente los malos olores se debe a esta descomposición. ¿Ok? Tienen que tomar en cuenta que este reino, y lo vamos a poner un poquito especial, este reino, antes los hongos eran parte del reino vegetal. Al ver esta propiedad de descomposición de la materia, esta es una separación del reino vegetal y los hongos dejan de pertenecer al reino vegetal y forman su propio reino o formaron el propio reino que es el reino fungi. Por tanto, el reino fungi no es nada más que una separación del reino vegetal, donde por sus características se vio mejor tenerlos en un solo reino.
¿Quiénes los encontramos aquí? Ya se las huelen, ¿verdad? Como dijimos. ¿A quiénes lo encontramos? Ya dijimos. ¿Qué significaba fungi? ¿Qué significaba micos? Ah, encontramos a los hongos. Hongos también se puede decir mico. Ah, perdón, se puede decir mos. Pero mos a secas, no como acá, no como en acá, cuando teníamos los mos viscosos y mos acuáticos. Esos pertenecen al reino protista. Cuando solamente ves la palabra mos, estás refiriéndote solamente a hongos. ¿Y quiénes más encontramos en esta parte? En esta parte también encontramos a las levaduras. ¿Ok? Sencillo y fácil. ¿Por qué es tan mimado este reino? ¿Por qué es tan mimado? ¿Por qué te cuento que uno de los grandes milagros médicos derivan de acá? Porque uno de los hongos, un hongo llamado Penicillium notatum, que lo vamos a poner acá, Penicillium notatum, de él deriva lo que es, o él produce una sustancia llamada penicilina, que fue descubierto por Alexander Fleming. Ah, del género Penicillium y de la especie Notatum, ahí está, estamos hablando de sistema binominal, lo que está escrito ahí. Esto fue descrito, ellos son productores de la famosa penicilina. ¡Wow! Por tanto, por eso es tan mimado este reino, porque uno de los grandes milagros que hasta ahora mismo nos ayuda mucho con la parte de antibióticos. Está el principal antibiótico que es la penicilina, que es un antimicrobiano o antibiótico, que deriva del reino fungi, porque fue creado por un hongo llamado Penicillium notatum. Oh, dato importante, que aunque esto no entra al examen, pero te sirve. Fue posteriormente que vino un señor, y ahora sí viene la cosa. Vino el señor Carl Woese. Carl Woese. Carl Woese se puso muy empecinado con este reino, con el reino Monera, donde empezó a analizar organismo por organismo, las bacterias, las algas, y se dio cuenta algo, que estas arqueobacterias no eran idénticas a sus primas las bacterias y las algas verde azuladas, no se comportaban de la misma manera. Wow, y entonces dijo, nada que ver, porque estas necesitaban una cierta cantidad de oxígeno, necesitaban una cierta cantidad de temperatura y no podían soportar temperaturas extremas, ya sean muy calientes, muy frías, no podían soportar condensaciones, que tenga mucha sal en membrana, vamos a ver qué tiene que ver la sal, ¿estamos bien? Por tanto, tomando en cuenta eso, ¿qué pasó? Ellos dijeron, no, nada que ver que este reino, Carl Woese dijo, nada que ver que las arqueobacterias estén dentro de este reino. Por tanto, ¿qué son con las arqueobacterias? Las sacó de este reino y creó el propio reino de las arqueobacterias, y ahí es donde nace lo que es el reino, el sexto reino que lo conocemos hoy en día. Y el sexto reino es el reino de las arqueobacterias. El reino de las arqueobacterias. Y así es como cambió el nombre de las móneras. Automáticamente ya se volvió en el reino de las verdaderas bacterias. Y como recuerden, el prefijo eu significa verdadero. Eubacterias. Cambiando de monera a eubacterias. Y ahí nace el reino de las arqueobacterias, más o menos a finales de los 90 hizo esto Carl Woese. Donde este reino, otra vez, es un reino pero procariota. Ya, por el colorcito lo sabemos. Al ser procariota, automáticamente ya es un reino unicelular. Pero yo les voy a poner una diferencia bárbara acá, y esto tienen que tomar muy en cuenta, y está la diferencia entre las eubacterias y las arqueobacterias. ¿Por qué se caracterizan las eubacterias? Las eubacterias se van a caracterizar por tener lo que es, de entrada, lo vamos a poner de color amarillo. Las eubacterias tienen una pared celular de péptidoglicanos o glucanos. Y presenta una secuencia diferente de ARN de transferencia. Por tanto, esas dos cosas hay que tener muy en cuenta.
¿Ok? Si te dicen, este reino está formado por una pared celular de peptidoglicanos, de entrada le metes eubacterias. O te dicen, el reino que tiene una secuencia diferente de transferencias, sin pensarlo le pones eubacterias. En cambio, arqueobacterias, de entrada, siempre te va a venir esto. Son organismos, ya les dije, extremos. Porque estos pueden soportar un calor, les gusta vivir en aguas termales, les gusta vivir, hasta se cree que pueden vivir en lava volcánica y muchas veces no necesitan oxígeno para poder vivir. ¡Wow! Pueden vivir en lugares muy extremos. Por eso se dice que las arqueobacterias pueden vivir o pueden soportar un medio ambiente similar a la Tierra primitiva. Por tanto, estas dos cosas, por favor, tienen que sabérselas muy bien. Tanto esto, como lo que hemos visto acá y como lo que hemos visto acá. Esas tres cosas tienen que saber. Si te dicen, apenas te dicen la palabra tierra primitiva, a tu mente tiene que venir ya. De entrada, arqueobacterias. En cambio, si te dicen secuencia diferente de ADN transferencia o pared celular de peptidoglicanos, a tu mente viene eubacterias. Esa es la gran diferencia entre las dos. Por tanto, de esa manera es como se introdujeron los 6 reinos como estamos viendo en este instante. ¿Estamos bien? Súper sencillito, se dan cuenta. No hay donde perderse. Ahora, lo que vimos ahorita es según cómo se introdujeron. Empezó Aristóteles con el primer y segundo reino, después Ernest Haeckel, después vino Copland con el Monera, después vino Erechi Whittaker con Fungimicotti, y vino Carl Buss para dividir el reino Monera en eubacterias y arqueobacterias. ¿Y esto por evolución cómo sería? Por evolución solamente hacen esto, nada más, no es nada del otro mundo la parte de la evolución, ¿ok? Solamente me hacen esto. Miren, vamos a hacer esto. Vamos a poner como una base. Ahí está, una pequeña base. Donde en esa base vamos a dividirla en 2. ¿Ok? En esa base vamos a dividirla en 2. Listo. Después vamos a tener una segunda base. Vamos a tener una secuencia. Y por último vamos a tener una más extensa en la parte de arriba. Una más extensa en la parte de arriba. Listo. Ahí. A ver, otra vez. ¿Qué pasó? Listo, ahí está. Y el de arriba lo vamos a dividir en 3. Quiero que entiendan que lo que estamos haciendo en este instante es ir desde lo menos evolucionado, hasta lo más evolucionado. ¿Estamos bien? Eso es lo que representa ese esquema. ¿Qué sería lo menos evolucionado supuestamente? Estaríamos hablando de organismos que son procariotas. Y los procariotas vimos que siempre son unicelulares. ¿Y cuáles son los 2 reinos que son procariotas unicelulares? Ahí tendríamos al reino de las, lo vamos a poner con colores, al reino de las eubacterias y al reino de las arqueobacterias. O vale decir al 4.º y al 6.º reino. En cambio, ya, eso es lo menos evolucionado, ya sabemos. Después, subimos un poquito más evolucionado, nos vamos a esta parte. ¿Qué vendría en esa parte? En esa parte tendríamos a un organismo que ya no es procariota. Un reino que está formado por organismos eucariotas. Pero que siguen siendo unicelulares. Solamente vimos que hay un reino que está formado por eucariotas unicelulares. Lo hacemos del color. El reino protista. Y para terminar, por último, igual por un organismo eucariota, pero ya no son unicelulares o multicelulares simples, directamente son pluricelulares, organismos ya más grandes. Ahí es donde encontramos ¿a qué? Encontramos a el reino animal, al reino vegetal y al reino fungi. Y de esta manera es como está descrito en tu libro. En esta forma, me dejo entender, por tanto, no es diferente. La única diferencia es cómo que lo han, solamente la forma en que lo han descrito. No hay otra cosa, cuidado que piensen que no, es la forma en que lo han descrito. ¿Estamos bien? Por tanto, ahí sería. Perfecto. ¿Listo? Por tanto,
Reino súper facilito. Continuemos. Bueno, ahora continuemos con lo que son los niveles de organización de la vida. Eso es súper sencillito, ¿ok? Por tanto, empecemos a jugar con lo que son los niveles de organización de la vida, de los organismos vivos, ¿ok? Listo, por tanto, empecemos con esto. Cuando hablamos de los niveles de organización de la vida, tenemos que tomar en cuenta que viene desde algo muy pequeño y poco a poco va progresando. Por tanto, empecemos con el primer nivel. El primer nivel es conocido como el nivel químico, ¿ok? Donde hay que recalcar algo especial en este nivel. Es un nivel netamente abiótico. ¿A qué me refiero con abiótico? O sea, todo lo que se encuentra dentro de este nivel no tiene vida, y eso tienes que tomar en cuenta. Nada de lo que se encuentra en este nivel tiene vida. Por tanto, ¿quiénes se encuentran dentro de este nivel químico? Dentro de este nivel químico se encuentran, uno, encontramos al subnivel subatómico. ¿Y quiénes se encuentran dentro del nivel subatómico? ¿A quiénes nos referimos? Ahí están lo que son los componentes de un átomo, que son los electrones, protones y neutrones. Tomar en cuenta, estos componentes, tanto electrones, protones como neutrones, se organizaron. De tal manera que se organizaron, ¿cómo? Formando lo que es un núcleo, ¿ok? Formando lo que es un núcleo donde se encuentran protones y neutrones y alrededor una capa de o las nubes electrónicas, llegando a formar así al famoso átomo. Donde aquí llegamos al nivel o al subnivel atómico. Por lo tanto, el subnivel atómico está formado por los átomos. ¿Y qué voy a entender por un átomo? ¿Qué es un átomo? Ok, que es algo igual que debemos saber muy bien. ¿Qué es un átomo? El concepto de átomo, netamente, va a ser de que un átomo no es nada más que la unidad, y eso tiene que quedarte bien, ha sido pregunta de examen antes, unidad mínima. ¿Pero de qué? De la materia. Por tanto, ¿cómo se llama la unidad mínima de la materia? Es el átomo. Y este átomo, hay varios átomos que son los principales que dieron origen a la vida. ¿Cuáles son los principales átomos que dieron origen a la vida? Ahí es donde me voy a acordar del famoso chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todos venimos del famoso chon, ¿ok? Y secundariamente el azufre y el fósforo, el chomps, ¿ok? Por tanto, los principales átomos que intervienen para dar origen a la vida son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno principalmente y también azufre y fósforo. Sabiendo que un átomo es la unidad mínima de la materia. ¿Ok? Perfecto. Acá cabe recalcar algo que no está en tu libro en esta parte, pero es bueno que lo sepas. Que un átomo, cuando adquiere carga, se llama ion. Por tanto, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo con carga. Puede ser con carga positiva o puede ser con carga negativa. Carga positiva se llama catión. Carga negativa se llama anión. Para algunos que confunden esto, catión, anión, recuerda, la T yo lo puedo tomar como si fuera un positivo y de tal manera me recuerdo que la carga positiva está en el catión, porque tiene un positivo. La T lo puedo tomar como si fuera un positivo. Es una trampa para acordarme de eso si es que en algún momento tuvieras algún problema de recordar eso. ¿Ok? Ahora, tomando en cuenta esto, varios átomos se juntan. Estamos entendiendo. Varios átomos se juntan. Y al conjunto de átomos se le conoce con el nombre de molécula. Por tanto, ¿qué es una molécula? Una molécula no es nada más que un conjunto de átomos, a tomar bien en cuenta eso. Y por tanto, ahí llegamos al subnivel molecular. Al subnivel molecular. Por tanto, ahí está. Por tanto, allí están los componentes del nivel químico. Por tanto, el nivel químico está compuesto por componentes subatómicos,
componentes atómicos y componentes moleculares, donde estamos, si se dan cuenta, siempre estamos yendo de grande a pequeño. Y todo lo que estamos viendo aquí no tiene vida. Se les aconseja ir a la parte del material de apoyo y en el material de apoyo ver el video correspondiente a lo que te refiere a lo que son las moléculas, para que entiendas muy bien moléculas orgánicas, inorgánicas, biomoléculas, macromoléculas, que es muy importante para todo el temario en realidad. Por lo tanto, te aconsejaría que por favor vayas ahí y te des una vueltita por ese video para poder complementar el conocimiento aquí. Bueno, continuemos con esta parte de los niveles. Posteriormente, varias moléculas, átomos, se organizan y todos estos se organizan de una manera que dan origen ¿a qué? Dan origen a los niveles ya bióticos, o sea, a los niveles con vida. Por tanto, el primer nivel biótico va a ser el nivel celular, donde en el nivel celular, ¿qué vamos a ver? Que vamos a ver que tengo el concepto de célula. Está formado, ¿qué es? El nivel celular está formado por la unidad básica de la vida o de todo organismo vivo. ¿Y cómo se llama la unidad básica de la vida? La célula. Por tanto, la unidad básica de la vida está en el nivel celular. Varias células se juntan y va a dar origen a un tejido. Por tanto, ¿cuál es el concepto de tejido? Tejido no es nada más que el conjunto de células, pero similares. Conjunto de células similares, a eso le vamos a llamar tejido, donde el tejido forma lo que es el nivel tisular. Ya posteriormente vamos a aprender que tenemos 4 tipos de tejido o 4 tejidos básicos. Eso posteriormente, ¿estamos bien? Donde ahí vamos a aprender que tenemos 4 tejidos básicos que son el tejido epitelial, muscular, nervioso y conectivo. Y tenemos 4 tejidos secundarios que son el óseo, sanguíneo, cartilaginoso y adiposo. Pero eso lo vamos a aprender más que todo en el tema 6. ¿Estamos bien? Listo, sigamos. Varios tejidos se juntan. Se dan cuenta que se junta y se junta, se junta y se junta. Y al conjunto de tejidos se le conoce con el nombre de órgano. Por tanto, ¿qué es un órgano? Conjunto de tejidos. Y los órganos van a formar el famoso nivel de órganos orgánico. Varios órganos se juntan. Y cuando varios órganos se juntan, van a formar lo que son los famosos sistemas y aparatos. ¿Qué es un sistema? Conjunto de órganos. ¿Qué es un aparato? Conjunto de órganos. Y van a formar el nivel de su mismo nombre. Sistemas y aparatos. Hacemos un pequeño paréntesis acá. Tomar en cuenta que sistema y aparato no son sinónimos, para nada. Entonces, ¿qué vamos a entender? Sistema. Un sistema es un conjunto de órganos que son tisularmente iguales. Por eso lo voy a poner aquí, iguales. En cambio, un aparato, conjunto de órganos tisularmente diferentes. No entiendo a qué se va con esto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo y lo hacemos acá. Sistema nervioso. De aparato te pongo otro ejemplo. Aparato locomotor. Aparato locomotor. Listo. El sistema nervioso. ¿Qué es un sistema? Dijimos. ¿Qué es un sistema? ¿Qué dijimos que era un sistema? Un sistema dijimos que es un conjunto de órganos. Por tanto, ¿qué órganos van a formar el sistema nervioso? El sistema nervioso va a ser formado por, ¿qué órganos? Cerebro, cerebelo, médula espinal, tronco encefálico,
Esos son los órganos que forman el sistema nervioso. Por tanto, ¿qué es un sistema? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de órganos. Tomar en cuenta muy bien eso. ¿Ok? En cambio, ¿qué es un aparato? ¿Qué dijimos que era un aparato? Lo mismo, conjunto de órganos. Ah, ¿y qué órganos forman el aparato locomotor? El aparato locomotor está formado por huesos, músculos y articulaciones. Huesos, músculos y articulaciones. Quiero que entiendan muy bien aquí a dónde va. Miren esto. Ahora vamos a empezar a analizar cada uno. Ambos son conjuntos de órganos. Sistema es conjunto de órganos, aparato también es conjunto de órganos. Pero ¿cuál es la diferencia? Sus tejidos de los órganos. Miren esto. Cerebro está compuesto por ¿qué tipo de tejido? Tejido nervioso. Cerebelo está compuesto por tejido nervioso. Médula espinal está compuesto por tejido nervioso. Tronco encefálico está compuesto por tejido nervioso. Por tanto, ¿qué es un sistema? De ahí viene que les decía, conjunto de órganos tisularmente iguales, o sea que están formados por el mismo tipo de tejido. En cambio, ¿qué es un aparato? Conjunto de órganos tisularmente, ¿qué decíamos? Diferente. Ah, hueso está formado por tejido óseo. Músculo por tejido muscular. Articulaciones por tejido cartilaginoso. O, si se dan cuenta, sus tejidos son diferentes de los tres órganos. Por tanto, recuerden, aparato tisularmente diferente, sistema tisularmente igual. Por tanto, ahí está la diferencia entre sistema y aparato. Ahora, varios sistemas y aparatos se juntan y van a llegar a formar lo que es un organismo. Ah, y ahí llegamos lo que es al nivel de organismo. Y aquí hay algo especial. Cuando tú hablas del nivel de organismo, tienes que entender algo bien sencillo y fácil. ¿Qué vamos a entender? Que un organismo, tal como un humano es un organismo, ¿ok? Un humano es un organismo. Ah, vamos a dibujar acá, no sé qué cosa nos saldrá, pero algo siempre nos saldrá. Un conejito también es un organismo. Ah, una planta también es un organismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre los tres organismos? La especie. Por ejemplo, este es de la especie humana. Este es de la especie, ya, es un animal que sería de la especie roedora. En cambio, aquí estamos viendo una planta. Por tanto, tomando en cuenta esa definición que estamos haciendo en ese instante, por tanto, los organismos tenemos varios organismos, pero son de diferentes especies. Y ahora aquí hay algo especial. Conjunto de organismos de una misma especie, a eso se llama población. Al conjunto de organismos de una misma especie, a eso se llama población. Y obviamente ahí está, estamos en el nivel de población. Y cuando yo hablo de la población, es como si yo te dijera, tengo este conejito. ¿Ok? Tengo ese conejito. Ah, ¿y qué con que tenga ese conejito? Sencillo y fácil. ¿Qué les decía desde un principio? Ah, cuando tengo ese conejito, ¿qué les decía desde un principio? Ah, tengo ese conejito. Ahí está, un conejito. Soy malísimo dibujando. Ah, pero no es el único que tengo. También tengo más conejitos y otro conejito. Ah, ya. Tengo otro conejito. Ah, ya. Si se dan cuenta, ya tengo un conjunto de
organismos de una misma especie. ¿Y qué me están llegando a formar? El conjunto de organismos de una misma especie me está llegando a formar una población. ¿Qué población? En este caso sería una población de conejos, porque todos son de la misma especie. Pregunta, si aquí entrara un humano, ¿aquí podría entrar un humano? Exacto, no, no puede entrar un humano, porque el humano no es de la misma especie. Para que sea parte de esta población, tiene que ser de la misma especie. Ahí por eso encontramos varios tipos de población. Población humana, población canina, población roedora. ¿Qué es una población roedora? Población de ratoncitos. O sea, conjunto de organismos de ratoncitos. Ah, población humana, conjunto de humanos. Población haya, que siempre están en un mismo lugar. Ahora, cuando varias poblaciones se juntan, por ejemplo, digamos que aquí está mi población de roedores. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar una población de roedores. Déjenme ver, buscar cómo quiero copiarlo. Tac, 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 tac. Para que seamos más rápida la cosa. Deme un cacho, deme un cacho, deme un cacho. Ya, ahora sí, listo, ahí están. Miren, estoy empezando a tener lo que es lo que dijimos hace rato, mi población de conejitos. A eso ahora aumentale, ¿qué le aumentamos? Una población humana. Ahí está. Ah, a eso aumentarle, ¿qué? Le aumentamos una población, no sé, una población de roedores, ratones. Si te das cuenta, aquí ya tengo un conjunto de organismos o un conjunto de poblaciones. Tengo una población humana, tengo una población de conejos, tengo una población roedora. Ah, y al conjunto de poblaciones ya se le conoce con el nombre de comunidad. Al conjunto de poblaciones se le conoce con el nombre de comunidad. Por tanto, primer concepto de comunidad. ¿Qué es comunidad? Conjunto de poblaciones. Primer concepto. Pero hay otro concepto más. ¿Cuál es el otro concepto? Si te has dado cuenta, también es un conjunto de organismos, pero de diferentes especies. Por tanto, eso no se te puede pasar. Conjunto de organismos de diferentes especies. Por tanto, tienes dos conceptos ahí. Mientras la población era conjunto de organismos de la misma especie, una comunidad es conjunto de organismos de diferentes especies. Por tanto, tomar en cuenta eso. Y aquí es donde te encuentras en el nivel de la comunidad. Miren cómo va progresando la cosa. Seguimos. La comunidad interactúa cuando la comunidad interactúa con el medio que lo rodea, con el medio ambiente. Comunidad más medio ambiente, a eso ya se llama ecosistema.
sistema. Y ahí estamos hablando del nivel del ecosistema. Y para terminar, conjunto de todos los ecosistemas, del planeta. Conjunto de todos los ecosistemas del planeta. A todo el conjunto de ecosistemas del planeta se le conoce con el nombre de ecosfera o biosfera. Por tanto, también llevan ese nombre, el nivel de ecosfera o biosfera. Listo. Y con eso terminamos todo en los niveles de organización, donde cabe recalcar que todo este nivel, desde el nivel celular hasta el nivel ecosfera o biosfera, que es lo máximo, es un grupo biótico. ¿Qué dijimos que era biótico? Que tiene vida. A diferencia de del nivel químico, que era un nivel abiótico. ¿Cuántos niveles son en total? Contemos. 1, el químico, que serían los otros 3 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donde cabe recalcar algo que en tu libro te pone, que dentro del nivel molecular se encuentran los virus. Por tanto, un virus no es un organismo vivo. ¿Por qué no va a ser un organismo vivo? Porque está dentro del nivel químico, que es abiótico. Por tanto, un virus no es un organismo vivo. Tomar en cuenta, un virus no es un organismo vivo. Ojo, recordar que los virus son organismos acelulares, que necesitan de una célula para poder replicarse o reproducirse y para poder continuar su existencia. Ya como les dije, es aconsejable que vean en la parte de material de apoyo el video que está relacionado con las moléculas. Ahí les voy a explicar un poco más qué es un virus de manera un poco más explícita. ¿Estamos bien? Bueno, con esto terminaríamos lo que es el primer tema, que sería el tema de generalidades, donde ya vimos niveles de organización, ¿ok? También estamos viendo, ¿ok? Donde ya vimos niveles de organización, vimos lo que son reinos y vimos lo que son la parte de generalidades y taxonomía. Que eso es todo en realidad, todo ese tema, nada más. Por tanto, espero que hayan entendido, a repasar a full y recuerden, tienen que romperla siempre al 100%. Bueno, soy Bill Fernando, estamos con Grupo Alfa y nos vemos la próxima clase. Sigan las recomendaciones y sigan el calendario de estudio. Bye bye, se cuidan.